Bienvenidos, esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y la licenciada Sandra Vivanco, secretaria de Estudio y Cuenta del mismo tribunal, para conversar sobre derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Pues este tema de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad resulta relevante de acuerdo con algunos datos, ¿no? de 2014-2015. Aproximadamente el 6% de la población de nuestro país tiene alguna discapacidad. Esto representa poco más de 7 millones de personas. Y de esta cifra, el 52% son mayores de 60 años, ¿no? Es decir, son personas en su mayoría mayores de edad, valga la redundancia, y esto significa que pueden ejercer sus derechos político-electorales. Sin embargo, se enfrentan a barreras, ¿no? que impiden este ejercicio pleno. Magistrado, desde su perspectiva, ¿cómo nos encontramos el Estado mexicano atendiendo este tema del ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de este grupo poblacional? En primer lugar, la serie de políticas públicas que se han implementado para la atención de personas con discapacidad y sus condiciones específicas se encuentra, desde mi punto de vista, atrasado con respecto a otras entidades. En el caso de Brasil, por ejemplo, o algunos otros países que tienen un mayor índice de políticas públicas para atención a grupos vulnerables, particularmente de personas con discapacidad. Entonces, me parece que primero habría que revisar la condición general del trato a las personas con discapacidad. Tenemos el artículo 12 de la ley de la Convención de las Personas con Discapacidad, que establece una serie de reflexiones y razonamientos, entre los que destacan las políticas de carácter de atención razonable a la discapacidad. Esto no se ha logrado implementar, afortunadamente, o más bien desgraciadamente, en el ámbito de nuestro país, y requieren una gran cantidad de políticas públicas transversales que pasen por todos los aspectos de la vida cotidiana para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Usualmente se refiere a la discapacidad motriz, a la discapacidad visual, a la discapacidad sensorial, pero incluso la intelectual. Sin embargo, hay un grupo de discapacidad, que es la discapacidad social, que no ha sido suficientemente atendida en el país. Las políticas públicas, con todo respeto, me parece que llegan a ser parches para tratar de remendar pequeños problemas y no atender integralmente la condición de discapacidad. De tal manera que hace falta mucho en nuestro país por estudiar en relación a los ajustes razonables que se requieren para la integración social de las personas con algún tipo de discapacidad y para la visibilización de condiciones de discapacidad que no se ha dado, por desgracia, hoy en día. Una vez hecho esto, habrá que ver cómo aplicar todos esos conceptos de la visibilización, de los ajustes razonables, de la atención especial de personas con discapacidad, particularmente al ejercicio de un derecho humano específico, que es el derecho al voto, ya sea el voto pasivo, al voto activo, o sea, los derechos político-electorales. Entonces, me parece que hay mucho por hacer, hay mucho por aprender, y la necesidad de aplicarlo a los temas del ejercicio del derecho al voto. Claro, las complicaciones, digamos, cuando una persona tiene alguna discapacidad, ¿no? lo señala un diagnóstico que se hizo recientemente, se maximizan por las barreras sociales, ¿no? Es decir, la discapacidad en sí no tendría por qué ser un problema, pero se vuelve un problema cuando la propia sociedad comienza a establecer estas barreras que se convierten en obstáculos, ¿no? para el ejercicio pleno de los ejercicios político-electorales. En su opinión, ¿cuáles son las barreras de discriminación, por decirlo así, que afectan a nuestra democracia actual?
Bueno, hay muchos problemas en los que un ciudadano con una condición de discapacidad se enfrenta, por ejemplo, al querer ir a emitir un voto. En esta ciudad se han tenido avances con el Instituto Electoral de tener accesibilidad al momento de acudir a la urna, se capacita dentro de las posibilidades que hay al personal para que pueda tener acceso a esa persona con discapacidad, pero no sucede en la gran mayoría del país. Y, por ejemplo, solamente algunas discapacidades están contempladas, por ejemplo, tener en braille la boleta, claro. Pero ¿cómo atiendes a una persona con otro tipo de discapacidad? O, por ejemplo, haces accesible el acceso para una persona que tiene una discapacidad motora, que es decir, tiene que usar silla de ruedas, y a lo mejor está la accesibilidad de la rampa para que pueda llegar a la urna, y a lo mejor hay una mampara en la que pueda alcanzar para que pueda cruzar la boleta, pero quizá no hay un intérprete de lengua de señas dentro del personal, no solamente de los funcionarios de casilla, porque ellos no estarían obligados, sería quien está organizando la elección, quien debería de tener a esas personas con esa capacitación suficiente para atender a una persona que necesita un intérprete de lengua de señas para que le pueda decir lo que le está diciendo el funcionario de la mesa de casillas. Entonces, sí hay una merma en los derechos políticos de acceso al voto de las personas con discapacidad porque no hay totalmente las condiciones para que puedan acceder libremente a ejercer el derecho ciudadano que tenemos todas las personas que no tenemos esa condición de discapacidad. Claro, porque justamente no podemos hablar de una democracia consolidada cuando estamos dejando fuera un grupo importante, ¿no? Es decir, que representa millones de personas que podrían estar ejerciendo sus derechos político-electorales, pero por las limitaciones no lo pueden hacer. Eso genera justamente que nuestra democracia no se esté desarrollando con la plenitud que debiera, ¿no? Hablaba justamente de las medidas que han ido tomando en el caso específico de la Ciudad de México, el propio instituto, porque además el ejercicio de los derechos político-electorales no solo cruza por el hecho de que yo pueda ir a la urna y ejercer mi voto, sino incluso desde la etapa previa de cómo me informo como ciudadano, es decir, cuando a lo mejor el spot no contiene subtítulos o no hay un intérprete de señas, ¿no? Es decir, todo eso va limitando para el momento en el que, por decirlo así, el momento cumbre que lo hemos visto como la jornada electoral, si no tuve el acceso a la información suficiente, aún así mi ejercicio, aunque pueda tener acceso a la casilla, no tuve la etapa formativa, ¿no?, de mi decisión y se convierte justamente nuevamente en una limitación. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que ha sido justamente una de las instituciones que han venido impulsando la inclusión, ¿no?, de personas con alguna discapacidad, ¿qué acciones se han venido desarrollando que nos pudieran platicar? El Tribunal Electoral de la Ciudad de México tiene programas. Estos programas atienden precisamente a la necesidad de ir resolviendo focos de atención. Uno de los programas que podemos señalar es el que se llama Incluye TDF, que ya cambiará de nombre porque ya no nos llamamos Tribunal Electoral del DF. Pero este programa implica la necesidad de acercar a la sociedad y a los grupos de personas en condición de desventaja mecanismos o herramientas para la mayor participación política, que no se extingue en el voto. Claro. Es decir, todos tenemos claro, bueno, a lo mejor hay que poner una rampa y a lo mejor hay que poner unas mamparas en las que te pueda acompañar un perro guía o te pueda acompañar una persona a ejercer el voto, está bien, pero no se agota ahí. El programa Incluye TDF parte desde la construcción de una constitución en lenguaje accesible hasta el uso de lenguaje de señas como modelo de transmisión y de comunicación de la información que se emite en el tribunal y asimismo informar a las personas con cierto nivel de discapacidad estrategias que le permitan desarrollar adecuadamente. A mí uno de los casos que me llama la atención es todo aquel trabajo que hemos venido haciendo con los grupos de personas en la condición del espectro autista. Porque para empezar no se les reconoce identificadamente como una discapacidad.
aunque se trata bien de una discapacidad social, no hay tareas que realmente permitan visibilizar y establecer ajustes razonables para ese grupo o sector de la población. Entonces, ese programa Incluye TDF ha tenido un éxito importante en la inclusión de diversas personas en condiciones de vulnerabilidad. Tenemos programas para niños, se llama Explorando la Democracia. Ese programa permite que los jóvenes niños a cierta edad se vayan involucrando en la toma de decisiones de los temas de carácter colectivo. Un programa juvenil que se llama Agitando Ideas, en donde se discute y se debate ya a nivel de jóvenes el tema de una especie de pleno o consejo de carácter infantil. Tenemos programas de género, cada 25 de mes se echa a andar el Día Naranja para combatir la violencia política de género en contra de la mujer, y ahora ya creamos una unidad de género y derechos humanos en donde muchos de estos temas se atienden. Yo estoy convencido de que no debemos limitar nuestra visión al Tribunal Electoral como un simple órgano que dicta sentencias. Es decir, sí lo somos un órgano que dirime controversias y dicta sentencias para resolver casos concretos. Pero tenemos los magistrados la facultad de difundir la cultura democrática, y en ese sentido hemos entrado en temas de educación cívica, de capacitación, de inclusión, de visibilización de condiciones de los grupos o sectores vulnerables, y me parece que hemos sido pioneros en la toma de decisiones que visibilicen estas condiciones y que faciliten la incorporación de las personas con algún tipo de discapacidad a la toma de decisiones primero, y segundo, al ejercicio de sus derechos, no solo el derecho político al voto, del que ya hablamos, sino del derecho político a ser votado, del derecho político de asociación con fines políticos. Hemos planteado la necesidad de que partidos políticos cuenten con organismos internos que atiendan la problemática específica de grupos vulnerables, pero también hemos planteado la necesidad de que haya acciones afirmativas a favor no solo de la mujer, que por supuesto han sido muy importantes, han tenido un gran avance, han llegado a un principio democrático constitucional de paridad de género. Ahora lo mismo habría que hacer, y vale la pena, con otros grupos o sectores de la población que reflejen la pluralidad social en la integración de las cámaras, sin que esto se preste, porque hay una resistencia clara a que de repente haya cuotas de todo. Nosotros no pensamos en un sistema de cuotas, sino de acciones afirmativas que permitan la representatividad de los órganos heterogéneos que forman y componen una sociedad en un congreso local, que no es otra cosa que un muestreo de la realidad social. Entonces, nuestra labor no se extingue con establecer ajustes razonables para que la gente pueda emitir su voto, sino un análisis más profundo en el que se incorporen todas las voces y todas las visiones a la integración de los órganos de toma de decisión política en la ciudad y en el país. Claro. Magistrado secretario, si me lo permiten, vamos a una pequeña pausa y regresamos. En un momento más continuamos conversando sobre derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos.
20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando sobre derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Magistrado, secretaria, en el bloque anterior comentaban justamente de la necesidad de ir estableciendo acciones afirmativas de no solo, digamos, incluso al interior de los partidos políticos, iniciando por ahí, porque justamente o desafortunadamente la vida interna de los partidos políticos ha sido usada por ellos mismos como una bandera para tener un coto, ¿no? En el que dicen, no, pues no, que no intervengan las autoridades, porque esta es una decisión interna, y eso ha provocado también que personas con discapacidad que son militantes, que son simpatizantes de los institutos políticos, pues no puedan ejercer, ¿no? Es decir, sus derechos cuando buscan una candidatura, cuando buscan ser postulados para un cargo de elección popular. En su perspectiva, digamos, hablaba un poco, sin caer en el tema de cuotas, ¿qué acción afirmativa podríamos ir vislumbrando, ¿no? Para justamente la inclusión de personas con discapacidad? Yo pienso que debemos dejar de ver a las personas con alguna condición de vulnerabilidad como botín político. Es decir, se les busca para que representen un sector de la población que obtenga un número de votos a favor de un partido político. Creo que en realidad debemos regresar a una visión más integral de la sociedad, en la que todos cabemos y en la que nuestras condiciones particulares no determinan el nivel de participación política. De tal manera que no vamos a decir, habrá 500 personas con discapacidad motriz que van a votar en bloque hacia un partido político,
Eso ya no se usa, ha habido mecanismos y reformas legales para evitar eso. Claro. Ha habido más bien ahora el interés de saber qué plantea cada partido político sobre cada caso específico y acercar esa votación. En mi caso, yo, una vez que he sido diagnosticado con síndrome de Asperger, que es una condición del espectro autista, promuevo un movimiento de asociaciones que tienen que ver con el interés de que los partidos políticos tomen en serio esta nueva condición de discapacidad. Me parece que es importantísimo que se tome en serio, que se hagan propuestas y que aquellos partidos que tengan propuestas y que convenzan a algunos de los miembros de la comunidad puedan tener interacción de tal manera que se convierta la opinión de los que sabemos y de los que vivimos diariamente una condición de discapacidad, un limitante social, físico, visual, sensorial, etcétera, seamos quienes podamos aportarle a los partidos. Es decir, la ayuda no viene al momento del voto, la ayuda viene al momento en que los políticos diseñan políticas públicas. Claro. Y requieren tener el apoyo de los especialistas, de los conocedores, en los casos en los que se debe regular o legislar o establecer medidas y políticas públicas, para evitar esa perversión de que la única vinculación entre una persona con discapacidad y un político es el momento de emitir un sufragio. Claro, no es posible el diseño de políticas públicas sin tomar en cuenta justamente al grupo al que va dirigida, ¿no? Sería un sinsentido el ponerse a legislar, ¿no? Sin considerar, sin escuchar las voces, sin escuchar las opiniones. Y como usted lo decía, o sea, la propia vivencia, ¿no? Es decir, creo que eso nutriría. Hace un momento comentaban que el tribunal, digamos, es un órgano jurisdiccional, pero no se ha limitado únicamente a estar dictando sentencias. Sin embargo, es importante señalar que a través de decisiones jurisdiccionales también se ha logrado hacer efectivo, ¿no? El tribunal ha tenido algunas sentencias que han derivado en criterios. Secretaria, ¿nos pudiera platicar algunas de estas sentencias relevantes en los que se ha logrado materializar el ejercicio de estos derechos y la protección de los mismos? Sí, justamente parte de lo que las personas con discapacidad viven es que no son debidamente incluidas, y si son incluidas no son integradas. Entonces, uno de los asuntos específicos que se tuvieron, y precisamente en la ponencia magistrado presidente, fue un tema de la participación de una persona con discapacidad para un trabajo temporal que el Instituto Electoral requiere para la organización de los procesos ciudadanos. Esto fue el año pasado, fue un juicio electoral, pero no es la persona con discapacidad la que acude en busca de la justicia, sino el ciudadano que no tiene discapacidad y que ve mermado su derecho a participar como personal de apoyo administrativo, en función de que el Instituto Electoral, con una medida de políticas públicas que aplicó precisamente el año pasado para la integración de este tipo de personal eventual, le dio el trabajo, le dio el contrato a la persona con discapacidad, y el ciudadano viene y dice, están mermando mi derecho. Después de un análisis y de las consideraciones que se dieron, el tribunal precisamente en pleno aprobó la propuesta del magistrado de tener a ese ciudadano con discapacidad como quien tenía el mejor derecho, pero no un derecho respecto de la persona sin discapacidad, sino se valoró su derecho al trabajo, porque claro, se decía que el tema de su discapacidad no provocaba una merma en sus capacidades para desarrollar el mismo trabajo. Además, la persona con discapacidad no llegó ahí de una forma de cuotas ni gratuita. Él también había sido sujeto a todo el proceso de selección que incluía un examen de conocimientos, el mismo que había aprobado. Simple y sencillamente, donde estaba la afectación del otro ciudadano es que en las políticas que aplicó el Instituto Electoral para integrar a las personas con discapacidad, determinó algunos distritos en los que iba a considerar
hombre o mujer para tener a la persona con discapacidad ocupando tal o cual cargo. Claro. Entonces, en el caso del distrito donde estaba participando este ciudadano que acudió al tribunal, habían aplicado que iba a ser hombre quien cubriera el espacio de discapacidad. Entonces traen a una de las personas que aprobaron, que estuvieron sujetos a todo el proceso y que había resultado seleccionado, y lo traen a ese distrito porque dentro de los lineamientos también estaba determinado que si no había una persona de ese distrito iban a acudir al que estuviera más cercano. Entonces Sí. todos esos lineamientos fueron públicos, los conocían las personas que estuvieron participando con o sin discapacidad desde el momento en que se habían registrado la convocatoria. El análisis que se tuvo en la ponencia y posteriormente ya en el pleno todos los magistrados fue valorar, repito, el derecho al trabajo que tenía esta persona con discapacidad, pero además fue vinculado con todas las políticas públicas que existen en este país, porque este país, al haber firmado convenios internacionales donde tiene que ver cuestiones de discapacidad, está obligado a observar eso. Claro. Desde la iniciativa privada lo tienen que hacer. Inclusive sabemos que hay estímulos fiscales para las empresas que tienen dentro de sus contrataciones personas con discapacidad. Entonces, en el ámbito público también debe ser una política que se debe de implementar, de tener personal, contratar personal con ciertas características que sean inclusivo, no solamente a las personas con discapacidad, sino otro tipo de diversidades que hay en nuestra sociedad. Entonces, en el caso de la persona con discapacidad, en la propuesta, en el proyecto, que posteriormente fue una sentencia aprobada por unanimidad, se vio esa parte, integrar verdaderamente a una persona con discapacidad, no solamente en el tema de que pueda participar, eso ya vimos que lo puede hacer, porque había una convocatoria que previamente establecía alineamientos para que participaran personas con discapacidad. Entonces ahora el paso siguiente era incluirlos verdaderamente en el espacio laboral. Entonces eso es lo que hizo y se determinó como una acción afirmativa con perspectiva de discapacidad. Eso Claro. fue lo más relevante que hizo el tribunal. Se hizo todo el razonamiento de los ajustes razonables, de determinar que ampliar las posibilidades, por ejemplo, en el tema de un distrito y otro, y traer a esa persona con discapacidad que había ya sorteado todas las etapas del concurso y traerla a ocupar el espacio, era la forma de hacer realidad y la verdadera inclusión que se está buscando para las personas bajo esta circunstancia. Entonces, yo creo que en el futuro considero que estas acciones del tribunal que se van a seguir dando porque las personas con discapacidad están también viendo que fuera de lo que siempre han tenido como limitantes o como barreras, están siendo consideradas cuando hay una convocatoria para que participen Claro. ex profeso. Entonces, ellos mismos van a estar buscando la justicia. En este caso, en estas convocatorias, con un tribunal como es el caso del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para que se respete ese derecho a participar. Pero en el futuro se tendrán también mayores convocatorias para que participen en otro tipo de cuestiones, no solamente en el ámbito electoral, sino en todos los ámbitos, y estarán buscando no solamente en este tribunal, sino en todos los tribunales y en todos los ámbitos, la justicia para poder accesar fácilmente, aún y cuando están medidos con todas las circunstancias que tiene una persona sin discapacidad, porque tienen que sortear los mismos obstáculos de las convocatorias, exámenes y requisitos. Claro, en general. son medidas que Sí, se claro. tienen que replicar además justamente, ¿no? No solo en las instituciones electorales, sino tienen que ir permeando en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, en el ámbito federal, porque además no podemos hacer una invitación a las personas con discapacidad para ejercer sus derechos político-electorales cuando no están satisfechas necesidades como la salud, como la educación, como el propio empleo, ¿no? Es decir, dejaríamos ahí una limitación de, como decía el magistrado, bueno, solo los invitamos el día de la jornada, el resto del periodo de mi gestión, pues yo me olvido, ¿no? El tiempo se nos está terminando. Magistrado, a manera de reflexión, una conclusión sobre este tema que hemos venido abordando. Parece pequeño abordar el tema de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Este derecho es un motor para otros derechos, por supuesto,
el derecho o los derechos político-electorales a votar, a ser votado, a integrar un partido político. Estos derechos tienen gran relevancia, pero no son suficientes si no conectamos el ejercicio de esos derechos con un derecho pleno de los grupos vulnerables, de las personas en condición de discapacidad. Me parece importantísimo conceptualizar y una vez conceptualizado bajar a la realidad, porque no nos podemos quedar en los conceptos, claro, pero tampoco podemos establecer medidas o políticas públicas sin una base teórica. Entonces, para mí el tema primero de la clasificación de la discapacidad, que incluya la discapacidad social, porque es un tema de debate. Luego el tema de la visibilización. Lo primero que se tiene que hacer con todas las condiciones de discapacidad es visibilizar. Es mucho más fácil ver a una persona con silla de ruedas que necesita una rampa, eso es visible, claro, a ver otras condiciones de necesidades de discapacidad de las personas que tienen esta condición. Una vez pasado eso, pasa a los ajustes razonables. ¿Qué medidas puede el Estado tomar de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 12 y el artículo 2? ¿Qué se puede hacer o qué se requiere? ¿Cuáles medidas debe tomar el Estado para optimizar el ejercicio de esos derechos humanos? Porque los derechos político-electorales son derechos humanos. Sí. Y una vez logrado eso, a lo concreto. Nuestro tema es muy concreto, derechos político-electorales de las personas con discapacidad, pero hay que partir de lo general para llegar a lo concreto. ¿Qué derechos político-electorales específicos y qué herramientas requieren las personas con discapacidad para ejercer su derecho a votar, a ser votado y su derecho de asociación con fines políticos? Es mucho por trabajar, es un tema no sencillo. La visibilización de las condiciones es algo muy complicado. Hay una serie de normas, una serie de leyes en todo el país para atender condiciones específicas de vulnerabilidad, pero no pasan por el tema de los derechos políticos, parece que quedaron aparte. Entonces, somos nosotros los especialistas en temas de derechos humanos y en temas político-electorales quienes debemos proponer cuáles son esas medidas concretas. Sí. Y me parece que es un gran esfuerzo de la FEPADE y de esta programación, de este canal en particular, este programa, el abordar estos temas, abordarlos con seriedad y con profundidad. Felicito, por supuesto, al titular de la FEPADE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por darnos estos espacios de reflexión. Estoy seguro que habrá muchos más espacios para poder seguir debatiendo y discutiendo medidas concretas que se vuelvan ajustes razonables, que faciliten y optimicen el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Si bien podría parecer que el ejercicio de sus derechos políticos no es lo más relevante, por supuesto que tiene un peso específico para una mejor condición de vida y para mejores resultados en su actividad y en su interacción social. Así es un tema inacabado. Yo agradezco mucho que hayan aceptado la invitación, que nos hayan acompañado. Muchas gracias a ustedes, nos vemos la próxima.